Ok, muchachos, volvemos acá. Vamos a continuar con respecto a lo que tiene que ver con el tema de energía potencial. Y para ello nosotros tuvimos allí una actividad dentro de todas ahí para resolver ese aspecto de qué es la energía potencial. Antes de eso vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es, sobre lo que es este nuevo tipo de energía. ¿Listo? Nosotros tenemos dos tipos de energía potencial. La primera es la energía gravitatoria, muchachos. ¿Listo? La energía gravitatoria, esta que les señalo acá ahora, es la primera que nosotros tenemos. Y en general, la energía potencial es es aquella que se mide con respecto a la posición. Anteriormente hablábamos de que la energía cinética se mide ahí con respecto a al movimiento del cuerpo, la que se asocia al movimiento del cuerpo. La energía potencial, tanto gravitatoria como elástica, se asocia a la posición del cuerpo, no al movimiento como tal, sino a la posición. Y es una posición que se da con respecto a un punto de referencia. ¿Listo? Para ambos casos es igual. Entonces nosotros tenemos acá dos tipos de energía potencial. La primera es la energía potencial gravitatoria, que nosotros denominamos como U, a solo U ahí la denominamos energía potencial gravitatoria y se define por tres valores. El primero es la masa, el segundo es la aceleración de la gravedad y el tercero es la altura que se da con respecto a un punto de referencia. Entonces tenemos aquí un primer caso, este que yo les dibujé como 1, primer caso. Es el caso de la energía gravitatoria. Nosotros tenemos ahí a un niño, listo, tenemos un niño en la superficie del suelo que está lanzando un balón al aire. En este ejemplo, muchachos, nosotros tomamos como punto de referencia el suelo. Y a partir del suelo nosotros empezamos a medir qué tanto se eleva ese balón por los aires. Y a ese valor nosotros lo vamos a llamar H, tal cual como se ve expresado allí. Listo, ese balón lleva expresado en sí un valor de masa y la aceleración de la gravedad que afecta a todos los cuerpos con el mismo valor de 9,81 o de 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, esa energía potencial gravitatoria se asocia allí a esa fuerza que la Tierra ejerce sobre nosotros, ¿listo? Y ese primer punto de referencia viene siendo el centro de la Tierra. Pero para nosotros, para efectos prácticos de cálculo, empleamos siempre el suelo, allí como punto de partida para medir esa altura que recorre cualquier objeto que se eleva. Entonces, para nosotros, para efectos prácticos de cálculo, empleamos el suelo allí y a partir de allí medimos cuánto se eleva o cuánto baja un balón. Entonces les hago una pregunta, muchachos. Un balón que se encuentra a menor altura que el otro, escuchen muy bien la pregunta. Un balón que se encuentra a menor altura que otro, ¿va a tener un mayor o menor valor de energía potencial gravitatoria? ¿Qué opinan ustedes allí? Escuchen bien la pregunta. Vamos a darle la palabra aquí al señor Camilo Chamorro. Atento ahí. Nosotros tenemos un balón que se eleva a una menor altura que otro. ¿Listo? Te lo voy a plantear así. Es más, te lo voy a dibujar acá. Nosotros lanzamos un balón a esta altura inicialmente. Ambos balones tienen el mismo valor de masa, ¿listo? Si tú miras eso así, ¿cuál de los dos presenta un mayor valor de energía potencial gravitatoria? ¿El primero o el segundo? Ambos tienen la misma masa. Ambos tienen como punto de referencia el suelo. ¿Cuál de los dos tiene una mayor potencial, la mayor energía potencial gravitatoria allí? ¿Qué opinas allí, Chamorro? Sinceramente, no sé. Ok, ¿y qué me comenta el señor Francisco Macías?
¿Cuál sería para ti, Macías? Nada, profe, tampoco, sinceramente no sé. Ok, ok. ¿Y cómo opina? ¿Quién le ayuda allí? De pronto el señor Isaac Altamar. La verdad, joa, estoy un poco indeciso, pero si es como funciona con el resorte, pensaría que el H1, o sea, que cuando va bajando más el resorte, más va cambiando la energía potencial gravitatoria, o sea, por la gravedad o algo así. Ok, es la respuesta correcta, Altamar. Miren, en este momento aquí yo les preguntaba, ¿cuál de los dos tenía menor energía potencial gravitatoria? Ambos tienen la misma masa, ambos tienen el mismo punto de referencia. Entonces el que tiene allí menor energía potencial gravitatoria es el primero, porque recordemos la expresión de energía potencial gravitatoria. Listo, es esta que yo les coloco, masa por gravedad por la altura. Ambos tienen la misma masa, ambos tienen la misma gravedad. Entonces, el valor que va a ser menor allí va a ser el que tenga el valor de H menor. Listo, no sé si me hayan entendido allí en ese aspecto. Como ambos tienen allí la misma cantidad de M por G, lo único que define quién tiene mayor o menor energía potencial gravitatoria es el valor de H. Entonces, como dijo Altamar, el que tiene menos, que es el H1 en este caso, va a ser el que tiene menor energía potencial gravitatoria. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que entre más alto ustedes se eleven, entre más alto puedan llegar, más alto va a ser ese valor de energía potencial gravitatoria. Y entre más bajo ustedes estén, menor va a ser ese valor. Eso es lo que quiere decir esta pregunta que yo les hice. No sé si me haya dado a entender ahí, muchachos. Macías, por ejemplo, ¿qué opinas ahí? ¿Te quedó un poquito más claro ahora? Sí, profe. O el señor Camilo Chamorro. Sí, profe, ya entendí bien ya. Listo, listo. Les hago una segunda pregunta. Muchachos, cuando ese balón viene y cae aquí al suelo, él viene y cae, ya cayó al suelo, es decir, él está en el suelo. ¿Cuál va a ser su valor de U en ese punto? ¿Cuál va a ser su valor de energía potencial gravitatoria en ese punto de allí? Cuando él toca el suelo como tal, ¿cuál sería su valor de energía potencial gravitatoria? Profesor, no perdería la altura como tal no quedaría en cero y nada más sería la masa por la gravedad. Exactamente. La altura es cero porque el punto de referencia es el suelo. Entonces su energía potencial gravitatoria va a ser cero. Como decía Altamar, él perdió su altura allí. Masa por gravedad es lo mismo, pero ya ese valor de H, como es cero, vuelve toda esa expresión cero y nos da que finalmente la energía potencial gravitatoria es cero en el suelo. Listo, la respuesta allí es cero, muchachos. Cuando él toca el suelo, su energía potencial gravitatoria es cero. ¿Listo? ¿Les quedó claro esa pregunta allí? De pronto el señor Yomer Simanca. Yomer, ¿te quedó claro allí por qué cero en el suelo? Sí, profe. O la señorita Andrea Suárez. Sí, profe, entendido perfectamente. Excelente, Andrea, excelente. Listo, muchachos, son los aspectos más relevantes allí de lo que es la energía potencial gravitatoria. ¿Listo? Entre mayor sea esa altura que se eleva, entre mayor sea el valor de masa, entonces vamos a tener allí mayores valores de energía potencial gravitatoria. Como tal es eso, muchachos. Simplemente la altura con respecto a un punto de referencia. ¿Listo? Es algo que deben tener en cuenta. Las unidades para la energía potencial gravitatoria son los joules. ¿Listo? Son la energía, es el valor de unidad allí para todos los tipos de energía es el joules. Entonces se usa también para la energía potencial gravitatoria. ¿Listo? Eso es lo relevante allí de lo que es la energía potencial gravitatoria. Eso es eso que ustedes vieron allí. Que cuando ustedes tienen un objeto elevado a menor altura que otro, ese va a tener menos energía potencial gravitatoria que el otro. ¿Listo? Más que todo es eso. ¿Ya?
que lleven ahí el hilo de lo que representa esa expresión. Esto es con respecto a la energía potencial gravitatoria. Vamos a trasladar esto para acá. Ok, listo, continuamos. Vamos a hablar ahora de lo que es la energía potencial elástica. Listo, muchachos. La energía potencial elástica es el segundo tipo de energía potencial y se asocia generalmente a objetos que se están allí oscilando. Listo, se asocia a cuerpos que se encuentran en oscilación o pueden entrar en oscilación. Por ejemplo, los resortes. Los péndulos también trabajan con energía potencial elástica. ¿Listo? Se asocian allí a este tipo de objetos que pueden llegar a oscilar con la energía que ellos guardan. El caso más común y el que más estudiamos nosotros es el de los resortes. ¿Listo? Los resortes son los que se asocian a esa energía potencial elástica, que se define mediante estos valores que yo les señalo en este momento. La energía potencial elástica se puede escribir como U, ELA, ahí, U de energía potencial y ELA de elástica, igual a 1/2 de K por X al cuadrado. K, muchachos, viene a ser la constante del resorte. ¿Listo? ¿Y qué es la constante del resorte, muchachos? Es la relación que hay entre la fuerza que ustedes emplean para mover una determinada cantidad de centímetros un resorte. ¿Cómo así, profesor? Nosotros tenemos acá un resorte específico y tenemos a alguien acá que está tirando de ese resorte. Está apurado allí. Listo. Entre mayor fuerza nosotros tengamos que hacer para mover ese resorte, vamos a tener valores de K mayores. ¿Y por qué les digo esto, muchachos? Para que tengan en cuenta ustedes que la K lo que es una medida de rigidez del resorte allí. Es decir, entre mayor sea ese valor de K, vamos a tener resortes más rígidos, es decir, más difíciles de mover por nuestra propia cuenta. Vamos a tener valores más rígidos de los resortes. Y si tenemos un resorte con un K bajo, con una constante baja, vamos a tener resortes allí flexibles, más fáciles de mover. Ejemplos de resortes rígidos, por ejemplo, los amortiguadores de los carros. Listo, usted vaya y desarme de pronto el sistema de amortiguamiento de un carro y coge el resorte. Intenten de pronto comprimirlo o flexibilizarlo allí. Le tienen que hacer bastante fuerza para moverlo. Eso se asocia, muchachos, a valores de K, de constante del resorte, altos. ¿Listo? Entre menores sean esos valores de K, vamos a tener resortes más flexibles. Por ejemplo, los juguetes que se compran en la tienda o algunas moñas de las niñas tienen unos resorticos ahí también que son bastante endebles allí cuando ustedes intentan aflojarlos o estirarlos. Son ejemplos allí de esas constantes de resorte. ¿Listo? Eso hablando de lo que es K. Ahora, ¿qué es X, muchachos? Listo. Como nosotros hablamos de energía potencial y decimos que este tipo de energía se asocia a la posición, nosotros también decimos esto para la energía potencial elástica. Y nosotros definimos nuestro cero en algún punto del resorte. Por ejemplo, en la figura que yo les estoy señalando aquí, nuestro punto cero es esta línea azul que yo les estoy haciendo ahora. ¿Listo? Ese es nuestro punto cero. A partir de allí, una persona vino y estiró el resorte esa cantidad de distancia. ¿Listo? Esta cantidad de distancia que estiró la persona es el valor de X de esta expresión de aquí. ¿Listo? ¿Y qué sucedió durante todo este estiramiento, muchachos? El resorte almacenó allí energía potencial elástica. ¿Listo? Y esto se asocia de igual forma a cuando se comprime el resorte.
Cuando ustedes estiran o cuando ustedes comprimen un resorte, lo que están haciendo es almacenando allí energía potencial elástica. Listo, muchachos, ya volvimos. Se nos fue el internet un momento. Ok, como les venía diciendo, nosotros definimos nuestro punto cero como este punto que vamos a marcar ahora como rojo aquí, cero. ¿Listo? Entonces, a partir de allí lo estiramos o lo comprimimos y en ese estiramiento o compresión nosotros almacenamos allí energía potencial elástica en el resorte. ¿Listo? Eso que se estira o eso que se comprime es el valor de X. ¿Listo? Como tal es eso. Entonces me gustaría saber, muchachos, si con respecto a la energía potencial elástica tienen alguna duda. Y eso lo vamos a saber. Vamos a ver este caso acá también. Listo, muchachos. Aquí les estoy haciendo un esquema aquí de cómo puede ser ahí una pregunta. Listo. Nosotros tenemos acá estos dos casos. Listo, ahí tenemos. Tenemos a dos personas que están intentando estirar ese resorte. Cada uno lo hace como puede allí, con el mayor apuro del mundo. Listo. Miren, el mismo punto de referencia está para ambos. Listo, el mismo cero está para ambos resortes. Entonces tenemos que la primera persona estiró el resorte una distancia mayor a la que la estiró la segunda persona. ¿Listo? El resorte es el mismo, es decir, tienen el mismo valor de K. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos logró almacenar una mayor cantidad de energía potencial elástica al moverlo allí? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? ¿Cuál de los dos allí logró almacenar una mayor cantidad de energía potencial elástica? El de arriba, El de arriba. ¿Y qué opina el señor Carlos Barros? Sí, profesor, yo digo que el que lo estiró más. Pero ¿cuál? El de arriba lo estiró más. O sea, sí lo estiró más, pero la pregunta es, ¿quién almacenó allí una mayor cantidad de energía potencial elástica? Sí, sí, el de arriba, profe. Ok, ¿y qué opina la señorita Andrea Suárez? Yo concuerdo con Barros. Ok. Creo que de acuerdo a la imagen, sí. ¿Y quién dice que el de abajo almacenó más energía potencial elástica? Nadie, no. Ok, muchachos, bien, bien, excelente. El que más almacenó fue el de arriba. Es obvio, miren, el que estiró más va a tener un mayor valor de X y por lo tanto va a dar un mayor valor de energía potencial elástico almacenado. Recordemos acá la expresión. Vamos a escribirla por acá. La expresión nos dice que eso es igual a un medio de K por X al cuadrado. Es decir, entre más nosotros estiremos, entre más sea grande este valor de X, mayor va a ser el valor de energía potencial almacenado, porque es el mismo resorte para ambos casos. ¿Qué quiere decir con que sea el mismo resorte? Que ambos tienen el mismo valor de K.
el mismo valor de constante del resorte. Y ese valor no cambia, o sea, ustedes pueden estirarlo, comprimirlo y ustedes van a tener para el mismo resorte que ese valor no cambia. ¿Listo? Entonces son las cosas generales que ustedes pueden notar de este tipo de energía. ¿Listo? Muchachos, con respecto a lo que hemos visto de la energía potencial elástica, ¿tienen alguna pregunta o algo que ustedes quieran aclarar allí? De pronto tenga alguna pregunta el señor Juan Aponte. Nada, profe, todo claro. Ok, bien. Listo, vamos a proceder con la realización de este ejercicio. Del ejercicio que nosotros teníamos para energía potencial elástica. Vamos a mover esto por acá. Listo, muchachos. En el ejercicio que nosotros tenemos allí, entre las actividades, nos dicen, tenemos acá un resorte cualquiera. Vamos a borrarlo, quedó bastante feo. Listo, ahí tenemos un resorte. Nos pregunta a nosotros que cuánto debe estirarse ese resorte allí. ¿Cuánto nosotros debemos estirarlo para que almacene una energía potencial de 60 joules? ¿Cuál es ese valor de X necesario para almacenar esa cantidad de energía en el resorte? Listo, nos dicen que ese resorte tiene 300 newton metros. Es decir, se requieren 300 newton para mover ese resorte 1 metro. ¿Listo? Recordemos que la K es un valor que nos indica la rigidez del resorte. Entre mayor sea ese valor de K, más va a ser rígido el resorte. ¿Listo? Recordemos eso. Listo. Nos están diciendo que debe almacenar una cantidad de energía igual a 60 joules. Y son los datos de nuestro problema. Entonces vemos que nos están preguntando que cuánto debemos estirarlo. ¿Listo? El valor que nos define para la energía potencial elástica es igual a 1/2 de K por X al cuadrado. Ese es el valor con el que nosotros podemos encontrar allí la energía potencial elástica. ¿Listo? Lo que a nosotros nos piden es este valor de X. ¿Cuál sería igual ese valor de X para que todo lo demás se cumpla de esa forma? ¿Qué debemos hacer nosotros, muchachos? Despejar el valor de X. ¿Listo? Pasamos el 2 allá que estamos dividiendo, pasa a multiplicar. Nos queda de este lado K por X al cuadrado. La K que está multiplicando pasa a dividir. Nos queda de este lado entonces 2UL que divide acá sobre X al cuadrado. Por X es igual a X al cuadrado. Listo. Como en otros casos, muchachos, como tenemos un valor que está elevándose al cuadrado, para nosotros despejarlo finalmente, lo que hacemos es sacarle la raíz. Ahí. Sacamos su raíz. Y nos queda 2UL que divide a K. Y eso es igual a X. ¿Listo? Como tal, eso sería allí la resolución. O la forma en la que podemos plantear ese ejercicio allí para obtener la respuesta. Movemos esto acá arriba. Y como ya nosotros tenemos esos datos, lo que nos queda es reemplazar. Tenemos arriba 2 que multiplica a 60 joules sobre esos 300 newton metros. Todo eso está dentro de la raíz. Ahora, muchachos, efectuando esa operación, ¿qué resultado les daría a ustedes? ¿O qué resultado les dio a ustedes al momento de efectuar esa operación que aparece allí?
en metros me dio 0,63. 0,63 metros. 0,63 metros, es correcto. 63,24. Y en centímetros, 63,24 centímetros. Muy bien, muchachos, está correcto, es la respuesta allí. De esta forma se soluciona este problema. Ustedes estiraron ese resorte. Vamos a hacer el dibujo acá. A partir de ese punto de referencia de nosotros que marcamos verde, estiramos nuestro resorte. Allí esa cantidad de centímetros, que fueron 63,24 centímetros. Vamos a escribirlo así. Es decir, una persona vino y estiró ese resorte allí, esa cantidad de centímetros. Y finalmente logró almacenar en ese resorte allí 60 joules, que era lo que nos estaba pidiendo el problema. Entonces, como tal, es una forma en la que nosotros podemos ver la energía potencial elástica y resolver un problema con ella. Entonces, muchachos, me gustaría saber si de pronto con respecto a este punto tienen alguna duda, si hay algo que deseen aclarar, si hay algo que quieran de pronto afianzar allí. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este ejercicio? De pronto allí Juliana Sarmiento. Juliana, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, todo quedó claro. O la señorita Daniela Vázquez. No, profe. Ok, ok. O el señor Camilo Chamorro. No, profe, todo claro. Ok. Listo, muchachos. Esto como tal sería una explicación y un ejemplo de lo que es energía potencial elástica.